bendito, te damos gracias, Padre, por este momento que nos da, Señor, y que bendice a todas las personas que nos sintonizan en el canal Encontrando la Salida de YouTube y que se transmite simultáneamente en Facebook. Este domingo 8 de agosto, Padre, te pedimos que tú obres para que este año 2021 sea quitado completamente ese problema de la pandemia, Padre, erradicado, y que tú ayudes a todos los países que tenemos problemas con esto. También te suplicamos, Padre bendito, para que tú ayudes las necesidades personales de cada quien y que sobre todo nos des luz para entender tu palabra y refrescarnos en ella, y así podamos tener nosotros, Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre, por tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí, estamos pues viendo en San Juan capítulo 8, versículo 1 al 12, este encuentro que Dios tiene, que el Señor Jesucristo tiene con una gente que acusa a una mujer por adulterio, ¿va? Y el Señor, si vamos al final del capítulo 7, dice que todos se habían ido a sus diferentes lugares de origen o de donde ellos querían pasar el tiempo, pero el Señor Jesús entiende que Él se fue al monte de los olivos, porque Él iba, ahí en Jerusalén Él no tenía muchas amistades, entonces Él se iba al monte de los olivos a orar, y también iba a buscar el templo, porque cuando buscaba el templo encontraba más gente, porque lo que quería era compartir con la gente su amor. Pero aquí ya en el versículo 1 del capítulo 8 dice que Jesús se fue al monte de los olivos, lo que yo les estaba diciendo. Y acordémonos que aquí se estaba celebrando una de las fiestas solemnes de Israel que se llama la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta de los tabernáculos, acordémonos que los judíos tenían que hacer tiendas de campaña, lo que le llamamos carpas nosotros, o tents, creo que le dicen en inglés, ¿verdad? Esas las tenían que hacer para establecer ahí momentos de solaz y esparcimiento, o sea, a veces tenía que ser en un oasis. Ustedes saben que un oasis es un lugar que tiene agua en el desierto, agua fresca, pero a veces tenía que ser en el puro desierto. Y a ellos siempre los guiaba una nube, no sé si se acuerdan, si han visto el Antiguo Testamento. Y esa nube dicen que era Cristo, por supuesto que no físicamente hablando. Y esa nube demostraba la humanidad de Cristo, que ellos tenían que seguir esa nube. Y si esa nube se paraba un año en un lugar, ellos tenían que estar ese año ahí. Porque esa nube era índice de que les iba a venir maná del cielo. Y entonces, pero también había una luz. Y esa luz demuestra la divinidad, porque ahí está demostrada la humanidad y la divinidad de Dios. Pero aquí entonces el Señor dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y cuando dice por la mañana, en los textos originales dice que muy de madrugada. Aquí en la Biblia paralela que yo tengo, la nueva versión internacional, dice al amanecer. O sea, porque él fue de muy de madrugada al templo. Y entonces dice que aquí él estaba sentado. Los detalles de esto son porque tienen una interpretación. La persona que estaba enseñando y se sentaba era un rabino. ¿Qué era un rabino? Un rabino era un docto en las cosas de Dios que tenía trasfondo de conocimiento, de buen testimonio y de enseñanza correcta. Entonces, acordémonos que el Señor Jesús es el maestro de maestros. Entonces, él ahí les está enseñando y estaba sentado para que supieran ellos que le estaba enseñando a alguien que tenía autoridad en lo que decía. Porque no es como cualquiera que se pone a hablar cualquier cosa. Ustedes saben que siempre hay gente que anda hablando lo que quiere y que hable hasta, como decimos en mi país, que habla hasta por los codos si quiere, ¿va? Pero una cosa es que habla hasta por los codos y otra cosa es que diga la verdad. Casi la gran mayoría se lo anda diciendo disparates y aún usando la misma Biblia. Y entonces aquí dice en el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer
sorprendida de adulterio y poniéndola en medio. Es interesante que casi siempre se ha dicho que el adulterio, sea el hombre que lo hace o la mujer, no es fácil de agarrar a una persona, como dicen, con las manos en la masa, ¿va? Es muy difícil, pero a esa sí la sorprendieron. A esa sí la sorprendieron. Y lo peor es que la sorprendieron los religiosos hipócritas de la época del Señor Jesucristo, ¿va? Inmediatamente ellos no se la llevan al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de líderes de Israel que se dedicaban a juzgar las cosas políticas, sociales y religiosas del país. Pero ellos no fueron al Sanedrín, ellos se la llevaron a Jesús con un propósito de hacer caer al Señor, porque ellos querían tentar a Jesús aún con este problema. O sea, ellos no solamente estaban teniendo una actitud corrupta, sino que también con mala intención. Y entonces aquí la palabra de Dios dice en el 4, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y es interesante cómo son de hipócritas, porque le dicen maestro, porque ellos no aceptaban a Cristo como maestro. Y están diciendo que fueron sorprendidas en el mismo acto. Y entonces la respuesta viene más adelante, pero la hilvanación de ideas que dan en el 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, tú pues ¿qué dices? Y ya les dije que la ley sí es cierta. Está en Levítico 20:10, Deuteronomio 22:22. Sí, la ley había sido establecida, y hay otros pasajes en la Biblia donde entiendo que lo menciona también, que sí, una persona que era sorprendida en adulterio tenía que ser muerta a pedradas. Ahora no, porque ahora si fuera así como alguien ha dicho, las iglesias, especialmente las iglesias, estarían llenas de cementerios. Eso ha dicho alguien. Entonces la cosa es esto, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, porque todos fallamos y todos pecamos, y es lo que va a enseñar el Señor aquí. Y dice aquí, en el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Acuérdense que él estaba sentado. Entonces él se inclinó al suelo y empezó a escribir. Alguien ha estado sacando especulaciones de que estaba poniendo ahí algo, y que estaba poniendo algo del Antiguo Testamento. La Biblia se concreta en decir que solo estaba escribiendo, no podemos ponerle más, porque entonces ya nos salimos de lo correcto, y eso ya se vuelve en una herejía. Una herejía es decir algo que no es de Dios. Simplemente él estaba escribiendo algo ahí y oyéndolos. Y entonces la palabra de Dios dice aquí que ellos trataron de tentarle. O sea, que lo que querían es que si él decía, déjenla, porque no importa que haya cometido adulterio, entonces lo acusaban de que él no guardaba la ley. Acordémonos que en ese tiempo estaba la época de la ley. Acuérdense que Jesucristo estuvo en la época de la ley. Él fue el único que guardó toda la ley, porque la ley es buena, perfecta y santa. Y el único bueno, perfecto y santo es él. De ahí todos los demás fallaban. Entonces aquí lo que querían era, si él decía no lo tienen que hacer, iban a decir, este está violando la ley. Pero por el otro lado, ellos de cualquier manera lo que querían es, como decimos, arrinconarlo a él, encajonarlo, y así a poderlo acusar. Porque ellos desde hacía mucho tiempo ya estaban con la idea de matar al Señor, porque el Señor les estaba tocando el poder económico que ellos hacían de la religión, y también el poder de manipular a la gente. Sin embargo, el Señor siempre enseñó que las cosas se tienen que hacer con voluntad de cada quien, no a la fuerza, no bajo presión, y mucho menos bajo agresión. Y eso llegaron con agresión, llevaron a la mujer, imagínense, ellos la llevaron en una forma violenta hasta cierto punto. Y el 7 dice, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor aquí? Ninguno de ustedes tiene
la capacidad moral, no tiene la autoridad ética, o sea, de comportamiento. Ninguno de ustedes se porta bien, porque ellos, de cualquier manera, tal vez no eran adúlteros, pero eran mentirosos. Aquí se está viendo que querían matar al Señor, eran criminales también, pero sí estaban acusando a la mujer. En otro caso, el Señor, si ustedes se acuerdan, hubo una mujer que le lavó los pies y los secó con su cabello. ¿Se acuerdan de esa mujer? Y ella le dijo, tus pecados te son, él le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Aquí el Señor no le dijo que sus pecados iban a ser perdonados a ella. Si ustedes se dan cuenta, no le dice eso, le dice, vete y no peques más. Es diferente. Porque no le está diciendo tus pecados, sino que está diciendo, vete y ya no estés haciendo eso. Obviamente trae la misma repercusión, que si ella ya no quería pecar, tenía que hacerle caso a Dios. Y entonces aquí él sí tenía la capacidad, porque él es Dios. Él estaba hablándoles ahí como hombre y como Dios. Y entonces dice la palabra de Dios aquí, en el 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Eso da a entender que él no les puso mucha atención. Porque mucha gente a veces lo que hace cuando le pone mucha atención a otra persona es hacer que el problema crezca. Y eso en cualquier lugar. Si usted está en un lugar donde trabaja y llega el jefe y le empieza a decir, mire, ¿por qué usted no ha hecho esto? Y usted le dice, pero mire, ¿y usted qué? Y usted tampoco nos paga. Entonces, lo que va a pasar, al jefe no lo van a sacar. Entonces, ¿a quién van a sacar? ¿Va? Entonces uno tiene que ser inteligente, hasta para hablar con esa gente, que hable con lo que quiera. Y si uno sabe que es mentira, pues hasta mejor. ¿Va? Pero aquí el Señor les contestó solo lo que tenían que decirles y punto. Como dicen, a buen entendedor pocas palabras. ¿Va? Aunque esos no eran buenos entendedores, ¿va? Pero son pocas palabras. Y entonces la palabra de Dios aquí dice, en el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ellos se dieron cuenta de que ellos no estaban en condición ni en autoridad correcta para estarle poniendo ni señalando a esta mujer. Porque aquí lo que nos da a entender claramente es que generalmente uno es bueno para ponerle el dedo a los demás. Pero casi siempre uno dice, yo no soy así. Y con Dios es diferente. Con Dios lo que tenemos que decirle es, Señor, yo soy culpable. Yo estoy mal. Y los demás es problema de cada quien. Porque la vida es responsabilidad de uno. Yo no respondo por los demás ni los demás de mí, pero generalmente uno cuando habla mal de otra persona, es que estos son esto y el otro. Pero yo no, yo soy don buena gente. Yo soy don perfectón. ¿Va? Y no, yo no. Y aquí el Señor lo que nos está enseñando es que no importa quién sea, tenemos que entender, comprender. Ahora eso no significa que vamos a aceptar cosas que no son correctas. Pero el Señor aquí nos está dando una gran lección. Y dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y nos damos cuenta aquí que había gente de diferente edad. Porque cuando hay masas así de gente que anda metida en asuntos complicados, especialmente de estar tratando de dañar a alguien, no son solo de cierta edad, ahí se van parejos, pequeños, grandes, medianos, de lo que sea, y de cualquier educación. También pueden haber ahí gente muy intelectual, muy conocedora, y gente muy ignorante que no sabe ni leer ni escribir, pero de todos modos todos se van parejo ahí. Y entonces aquí la palabra de Dios nos dice que se fueron, porque se dieron cuenta que lo que estaban diciendo, con la respuesta que Él les dio, que Dios, si ustedes no pecan, empiecen a apedrearla. ¿Qué les dio a entender el Señor? Yo no estoy en contra de la ley, porque la ley dice que hay que apedrearla, pero ustedes tienen todo el derecho de hacerlo, ¿sí o no? ¿Se sienten capaces ustedes de hacerlo? Y dijeron, no, se fueron. O sea que el Señor no negó la ley,
pero a la vez le demostró amor y misericordia y perdón a la mujer, porque aquí ya solo se quedó la mujer con él. Y dice la palabra de Dios en el 10, enderezándose Jesús, y aquí se entiende que él se levantó. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ya dice que nadie te hizo nada, ni te dijo nada. Porque los otros eran igual o peor que ella. Y entonces, la palabra de Dios nos sigue diciendo en este pasaje tan precioso y tan conocido, porque ese es un pasaje muy conocido. En el versículo 11, ella dijo: ninguno, Señor, ni siquiera uno, porque esto nos da a entender que no hay ni uno justo, ni siquiera, dice la Biblia, ni siquiera aquel que se la lleve, que él es el único, y él sí, y él nada. Aquí todos, dice la Biblia, se desviaron y aún se hicieron inútiles, dice la Biblia. Si usted ha visto el libro de Romanos, y la palabra inútil en el original quiere decir podrido. Todos estamos podridos porque venimos de un tronco podrido que es Adán. O sea que no nos creamos la gran cosa, porque no somos gran cosa realmente. El único que puede cambiar nuestra vida es Dios, pero si lo seguimos. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Fíjense qué precioso lo que dice. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y en la versión que estamos leyendo dice: vete y no peques más. Porque el Señor, cuando nosotros venimos a Él, no quiere que sigamos siguiendo igual. Por supuesto que el pecado es muy fuerte. El pecado a veces a uno lo atrapa o a veces lo arrastra. Porque la Biblia le llama al pecado energía, que quiere decir energía. El pecado tiene mucha energía, sea cualquier pecado. El que es ladrón se acostumbra a robar hasta una uva. Porque muchos pobrecitos tienen necesidad, por eso roban. Eso no tienen necesidad de nada. De lo único que tienen necesidad es de hacer sus picardías. Y entonces lo que pasa es de que el pecado arrastra a la gente. Pero el único que puede romper las cadenas del pecado, ¿quién es? Es Jesucristo. Y por eso es que tenemos que rendir nuestras vidas a Él y decirle: Señor, ayúdame. Y eso dice la Biblia que tenemos que hacerlo día a día, porque la experiencia de ayer ya pasó. Hoy es cuando tenemos que presentarnos otra vez a Él y decir: Señor, sigo siendo tan débil, sigo siendo tan pecador, ayúdame. Y entonces la palabra de Dios nos dice aquí, ya en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y por eso les mencioné al principio de la luz y de la nube, que está en el Éxodo, que está en el Antiguo Testamento, que la nube era para que uno siguiera la nube, que donde se paraba la nube, ahí tenía que pararse el pueblo. Pero cuando empezaba la nube a moverse otra vez, el pueblo tenía que seguir. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que tenemos que seguir a Cristo. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y entonces es la única manera que le vamos a encontrar sabor a la vida. Porque Él es el único que es la fuente de satisfacción espiritual, pero también material para nosotros. Porque si nos damos cuenta, como dice la Biblia, en Él somos y nos movemos. O sea, y Él mismo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Nada, ni lo material. Porque, por ejemplo, si uno quiere comprar algo, pero se enferma completamente, no va a poder comprarlo porque no tiene cómo ir a trabajar. Y aunque sepa el trabajo perfectamente. Así, pero ahora puede decir, lo puedo hacer online, pero ¿qué pasa si se le atrofia la mente también? Entonces online lo van a tratar a usted para que recapacite y reflexione. Pero la cuestión es, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, porque solo en las manos de Él podemos tener éxito. Y la palabra de Dios dice: que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El único que le da descanso a uno. Decirle: Señor, yo quiero que entres a mi vida. A ti, Jesucristo. No una religión, porque ninguna religión tiene poder para salvarlo a uno. Las religiones son hechas por los hombres. Cristo es singular. Solo Cristo es el único que nos puede llevar al Padre. De ahí nadie más.
Decirle, entra a mi vida, Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador, porque Él nos salva de ir a la condenación. Y puede ser que muramos en la forma más dramática, más catastrófica. Pero si ya tiene a Cristo, se va con Él. Si no lo tiene, aunque viva aquí toda su vida con mucho poder económico, solvencia social y todo lo que usted quiera, pero sin Cristo eso no sirve para nada. Así es que, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a seguir tocando temas que la Biblia nos da para que con su autoridad y con la autoridad del Señor podamos lograr lo que queremos. Señor, gracias te damos porque nos das la luz de tu palabra, Señor, para entender que solo tú nos puedes ayudar en esta vida y también en la eternidad. Bendícenos, Padre, y danos la fuerza y que entendamos siempre que te tenemos que tomar en cuenta en las pocas y menores cosas como en las mayores. Que no descartemos ni un segundo para que tú intervengas en todo lo que tiene que ver con nosotros, porque tú estás en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos a ser felices, Padre, y que no pensemos que la felicidad es dinero o tener alguna persona con nosotros. Al único que tenemos que tener es a ti, y que a través de eso también nosotros ayudemos a los demás a que te busquen. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos des una semana llena de éxito y un mes lleno de bendición. Amén.